Bienvenidos a este episodio número 8. Hoy les voy a presentar a una persona muy especial. Casi que ustedes la conocieron sin conocerla hace un par de semanas cuando entrevisté a Paola Cuides. Pero precisamente estamos con él hoy acá porque después de hablar con Paola me abrió semejante intriga y dije, tengo que conocer a este personaje. Creo que ya lo conocía por alguna razón. Ahora que estoy discutiendo con él, echaré memoria a ver. Pero aquí estamos en vivo ya conociendo a Juan y a ustedes les va a encantar. Además porque esta entrevista les va a abrir una oportunidad inmensa a toda la comunidad, estoy seguro. Así que les quiero presentar a Juan Carlos Lozano y déjenme les cuento un minutico antes de que él entre a echar su carretazo pues de todo lo que tenemos preparado. Miren, si hay personas que uno busca que quieran y tengan un perfil social, no es tan fácil, porque requiere una genuinidad, requiere una dedicación, requiere todo un tema de trayectoria que realmente aprendan a conocer lo que tiene el ecosistema. Y esta persona van a ver que comprende y claramente es autoridad en este tema, por eso me parece importante. Y lo segundo, que es una persona de mucha energía, poco lo conozco, pero ya solamente escucharlo y eso se nota que tiene una energía muy fuerte. A mí me encantan las cosas con mucha energía. Así que le doy la bienvenida a Juan Carlos Lozano. Juan, bienvenido a esta entrevista, hermano. Bienvenido. Muchísimas gracias, de verdad. Estoy muy honrado y muy feliz de poder estar acá compartiendo con ustedes. No, nosotros somos los contentos, hermano. Bueno, Juan, a mí me gusta arrancar siempre las entrevistas. Antes de uno hablar de negocios, me parece que detrás de los negocios hay personas. Y es muy importante la parte humana y saber de dónde salen todas estas ideas. Así que me gusta que la comunidad conozca unos minutos antes de hablar del negocio, conozca de quién eres tú, cómo te definirías y un poco conocer tu trayectoria. Pero arranquemos con lo más sencillo. ¿Quién es Juan Carlos Lozano? Pues, a ver, yo te cuento, yo hoy creo que ya después de muchos ires y venires, pues sí me veo como una persona pues que sobre todo quiere contribuir con mucha vocación de servicio, con mucha vocación de hacer cosas por otros. eh, y, y en distintas etapas de mi vida sí ha habido una cosa en común y es que me gusta conectar. Me gusta conectar a la gente, me gusta conectar iniciativas, me gusta conectar ideas, me gusta, sí, crear puentes porque es un mundo lleno de muros y a veces es muy difícil romper esos muros, toca construir los puentecitos para saltarlos. Y por ahí es donde estoy yo. ¿Y por qué? A ver, vamos a ver una cosa. A mí me gusta ir haciendo pique en los temas que dicen. Cuando tú dices conectar a las personas es un poco lo que conocemos análogamente como el cupido, es decir, aquí hay dos personas que una necesita algo y la otra lo tiene y también necesita, las voy a presentar y las voy a poner a hablar, algo así. Sí, tal cual. Y también tengo dentro, no la tengo en la hoja de vida, pero sí he casado a 3 parejas de amigos míos que me nombraron como maestro de ceremonias. Mi esposa dice que debería abrir una línea de negocio, pero no, eso es solo por cariño. Juan, ¿y de dónde sale ese gusto? ¿Por qué ese gusto? ¿Por qué eso? Bueno, la gente, hay mucha gente que es social, que le gusta interactuar, pero dedicarse a encontrarle el puente común a dos personas no es tan sencillo. ¿De dónde sale eso? No, yo lo que creo es que, digamos, yo soy una persona que me gusta conocer mucha gente, la verdad. Sí, soy de las personas que me gusta estar sentado y veo ahí y de repente entablo conversación con alguien que no conocía y todo el mundo tiene en este mundo cosas para contar y cosas para dar y cosas que necesita y un poco creo que sí hay un valor grande en que entre más podamos generar relaciones en donde unos contribuyen con otros, pues tenemos situaciones mucho más estables. Cuando los proyectos, las iniciativas, los avances dependen de pocos actores, de pronto pueden ir al comienzo muy rápido, pero pueden no ser sostenibles en el mediano y en el largo plazo. Entonces creo profundamente en las soluciones colectivas y de ahí en poder conectar eso, en poder ayudar a que cada uno se dé cuenta que hay otros que tienen valores o cosas para aportarles que les pueden beneficiar. Juan, ¿este era el Juan de siempre? ¿Así era en el colegio? Yo en el San Carlos, yo creo que sí, en general yo, no, si bien tenía un grupo de amigos y demás, pues sí, siempre fui una persona que me interesé por
por conocer a todo el mundo por igual, por tener amigos ojalá en toda la generación, ojalá en otras generaciones, a pesar de que en general pues no soy introvertido, pero sí tenía algunos niveles de timidez, pero sí siempre busqué eso, como estar conociendo a otros, estar conectando. Desde los 15 años comencé a tener un rol fuerte en sociedad civil, en una organización de voluntarios que se llama CISB International, que es una organización que trabaja en temas de educación para la paz. Y ahí sí como que esto se disparó, porque pues era una organización en donde que desde el voluntariado se trabaja en red todo el tiempo, en donde tienes que estar desconectando, identificando además también, que eso pasa mucho en las redes de voluntarios, pues qué es lo bonito que cada persona tiene un talento o varios talentos, pero cuáles son esos talentos que de ese grupo de voluntarios puedes aprovechar como para que la organización lo potencie o la potencie y lo lleve más lejos. Entonces, Bueno. Sí, siempre busqué como no cerrarme a eso, a las personas. Qué bueno, qué bueno. Eso no, eso que estás diciendo me parece espectacular. O sea, no todo el mundo parte del hecho de que las personas tienen potencial. Mm. Normalmente hay muchas personas que primero juzgan muy rápido y segundo, a partir de ese juicio que se forma demasiado rápido, pues hay una acción que prácticamente lo que termina es actuando con desconfianza y no con el beneficio de, Y, y, de- con el sí, beneficio de conocer, ¿no? y creo que eso tiene mucho que ver con nuestra cultura, tiene eso mucho que ver, pues digamos, con nosotros a veces se olvida, pero pues sí, esto sí es somos parte de una sociedad de un país que ha estado en conflicto y no solo el conflicto entre dos partes, llevamos muchos tiempos en muchos conflictos y eso no digo como excusa, pero sí explica por qué es más común ver que las personas en Colombia, a veces cuando se te sienta alguien al lado, no lo ves como un potencial aliado o con alguien con quien puedes conversar, sino, uy, ¿este qué me va a hacer? Claro, claro. Entonces, Siempre entonces de partiendo de ahí la como que desconfianza. Siempre partiendo de la sí, desconfianza. nos venden mucho eso, nos dicen que no demos papaya y pues, pues bueno, eso sí es bonito poder pues ir más allá de eso y entender que la generalidad de la gente que uno conoce al menos es gente en la que puede confiar y por ende pues abrir las oportunidades también y dar un poquito de papaya no está mal. Ok, tú entonces a los 15 años, tu primer voluntariado. Después te vas a estudiar Gobierno y Relaciones Internacionales. Sí. Y creo que arrancaste en el año 2000, ¿no? Sí, pero además yo desde chiquito también quise tener como sueños y cosas como distintas y por ahí tenía un grupo de amigos de CISB con quienes hicimos desde muy chiquitos el plan que nos vamos a graduar del colegio y nos vamos a ir con unas mochilas para Europa y demás y finalmente lo ¿Mochileaste? terminamos haciendo. O sea, entonces nos Ah, mochileamos 6 meses entre el colegio y la universidad, además con la fortuna de haber sacado la balotita del blanca ejército. del ejército, entonces no tuve que prestar servicio militar por de buenas y bueno, nos fuimos y estuvimos 6 meses, a Ah, veces durmiendo en casas de amigos, a veces durmiendo en banquitas o en playas o donde nos diera la noche y pues conociendo también interesante. conociendo un poquito de la vida, pero ahí sí llegamos y fue bien bonito porque yo entré a estudiar relaciones internacionales con la idea de que quería ser diplomático, que eso era como la vocación que yo tenía de hacer carrera diplomática en la Academia de San Carlos, todo esto. Entonces, claro, los primeros 2 años me los gocé porque toda historia del mundo, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, entonces yo ya había estado en los lugares donde las cosas habían pasado y bueno, me gocé mucho ese viaje y las memorias que quedaron de ahí. No, espectacular, hermano. Ya vi de dónde viene de dónde nace tempranamente esa vocación de aventurero, hermano. No, total, pero además, mira, con CISB creo que es una cosa que me marcó, pues todavía me marca mucho. Desde nosotros
en la organización en CISB, yo entré como a tomar un rol de voluntariado a los 15, pero yo ingresé a esa organización a los 11 años, que es cuando uno ingresa. Y yo Así, tan ya temprano. a los 13 años había tenido amigos musulmanes. En esa época, pues digamos, hoy por hoy el mundo es más pequeño, pero yo en el 94 tenía amigos budistas, entonces como que el mundo siempre fue mucho más grande en mi cabeza para mí, Ah, interesante. O y sea, al mismo tiempo, vos sí, en CISB no era un tema local, sino que hacías interacción no, internacional de una vez con redes. sí, sí, con redes, porque Ah, esto es una asociación que está presente en 60 o más países del mundo, en 220 ciudades, y entonces todo estuvo muy concentrado porque se fundó después de la Segunda Guerra Mundial en intervenir a los individuos en etapas muy tempranas de preadolescencia, en donde todavía no se han creado como estereotipos demasiado fuertes como para que las personas nazcan sin esas no sí, sí. sé, prejuicios y cosas así. Entonces, esto fue muy bonito porque me abrió la mente muchísimo. Aparte de poder conocer otros países, pues conocí otras culturas. Entonces, cuando yo veía unas noticias, para mí el tema no es como le pusieron una bomba, ya no, es que allá están mis amigos. Si es que ahí yo conozco a alguien del Líbano, es que yo ya conozco a alguien de Israel, es que yo ya conozco las dificultades, o sea, sí, muy bonito, muy interesante y con mucho impacto también en las decisiones de vida que tomé después de estudiar relaciones internacionales, de meterme en cooperación internacional, de proyectos, ta. O sea, el tema de tu vocación internacional nace ahí. El tema Yo sí creo. A de pesar pues, de que también mis te abre padres la mente, tienen, te abre la mente, te sí, empieza a interactuar con diferentes culturas y vos decís, uff, lo mío definitivamente, haga lo que haga, aquí para adelante tiene que tener el tema internacional. sí, eso sí. Y pues también mis padres tienen un rol ahí. Pues nadie es como tan loco de mandar 4 niños de 11 años con un adulto de 21 años a que se vaya al otro lado del mundo a juntarse con niños de otros lados. Pero hoy por hoy es un poco más factible pensarlo. En esa época No, eso era un rollo. era, era una No, eso era osadía, un ¿no? rollo, hermano. A los 11 años, a Entonces, los 11 años, lo mucho que uno hacía era caminar 5 cuadras a la clase de karate, alguna sí, cosa sí, así. sí. Pero, ¿tu primer viaje a dónde fue a los 11 años? Mi primer viaje fue a Buenos Aires. Yo estuve con Ya. CISB de niño, estuve en Buenos Aires, estuve en Dinamarca después, estuve en Canadá, después estuve en la India en 2 ocasiones, ya como más grande, como a los 16, ¿Todo 17. esto de adolescente? ¿Todo esto Todo entrando a eso adolescente? como de adolescente, sí. Sí, sí, sí. Y Interesante. en medio también me iba a hacer talleres, porque ellos tienen talleres como de liderazgo, entonces estuve en Costa Rica, entonces esta historia lleva a que cuando yo entré a la universidad, yo a los 19 años tenía ya un cargo administrativo en la ONG internacional y a mí me conocían mucho en la facultad porque yo llegaba sagradamente todos los semestres a pedir permiso para poder capar clase legalmente, Para poder ir a para ir a dictar talleres, ir a hacer entrenamientos. Entonces ahí fue donde yo comencé a aprender también temas de project management. O sea, yo lo aprendí primero empírico y después ya más teórico y más estructurado, me comencé a meter muy temprano. Entonces, sí, yo en un semestre normal capaba 5 semanas de las 16 que estaba porque estaba haciendo cosas ya, ¿no? Eh, Wow, 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 sí, sí, wow. sí. Y eso eran viajes así, pero eran viajes de vámonos a hacer un taller de 1, 2 semanas y volvemos. O un proyecto. Era así, o a veces, generalmente de 3 o 4 días, más o menos, en Ya. realidad. Entonces era, no sé, Tailandia, estuve en uno, dicté talleres en Tailandia, en Grecia, con jóvenes del Medio Oriente que se reunieron allí, estuve en Finlandia, estuve en Filipinas, y en cada uno de estos eran procesos como de formación, de ayudar a que los jóvenes, más allá de tomar ideas y de botar corriente de cosas bonitas, pues, hombre, ¿cómo aterrizamos las ideas? ¿Cómo le ponemos un inicio, un fin, un proceso? ¿Cómo comenzamos a medir? Pues por eso digo, yo me metí en estos temas muy de monitoring, evaluation, project management y demás, pues muy desde lo empírico, con propios métodos y ya después, más adelante en la universidad y en los trabajos, pues No, aprendí un poco más pero de fondo eso. ahora sí entiendo, Juan. Por eso me parece importante uno arrancar con estas historias, porque si arrancamos de un hablar de impacto, a nadie va a entender. Pero si No, arrancamos a pues entender que tú a los 11 años ya estabas en este cuento y con esta vocación, pues hermano, o sea, es lógico. Bueno, no tan lógico, porque las cosas no suceden así, pero digamos, es consecuente.
es coherente. Sí, no, y Ahora, mi Juan, vida toda fue transformada por ahí. Yo me casé con una mujer que conocí ahí en CISB también mucho tiempo mira, después, italiana, que ahora pues vive acá en Colombia hace un tiempo y ah, bueno, esa sí, una gran influencia en lo que pasó después. oye, una pregunta, eh, pero esos viajes eran pagados por CISB o por uno mismo, era, Entonces, al comienzo, cuando yo iba como participante, sí, mis papás eran los que pagaban como no, parte, como ese proceso de tus aprendizaje. papás son un amor, tus papás son un amor. Y sí, no, pero además, digamos, lo bonito de CISB es que es un sistema muy colaborativo. Entonces tú llegas allá y hay una serie de Ya, voluntarios que han trabajado, han recogido el entonces como que no es costoso, a ver, no está abierto a todo el mundo, pero no ha sido, digamos, costoso como si tú te fueras a quedar en un no, hotel no, un claro, mes en claro. Dinamarca. Una comunidad y Eh, te hospedan y todo. Ahora, ya después cuando comencé a ocupar una serie como de cargos oficiales dentro de la organización, sí me enviaban a mí como trainer y me pagaban la ida, la estadía, los tiquetes, todo eso, entonces todo lo que yo hice ya en la universidad sí era casi todo pago por la organización. ¿Y hoy todavía sigues vinculado a CISB? Estuve vinculado hasta el 2015 que salí ya, digamos, Bonifacio. como miembro del consejo directivo. Llegué a ser parte del consejo directivo global de CISB y vicepresidente del consejo directivo en un momento y pues fue un proceso muy lindo, aprendí siempre muchas cosas allí, conocí unos de mis grandes amigos que están ahí, entonces sí. Wow, o sea, casi 20 Mm, años con ellos, impresionante. sí, casi 20 Incluso un años poco con, más, incluso un poco más, sí, sí. sí, 20 y sí, pico sí. años. 20 y Bueno, pico de años de voluntariado ahí, sí. y cuando te metes a estudiar gobierno y relaciones internacionales, tú llegaste, creo que tú llegaste 3 años después de que yo me graduara. Yo Sí, me yo, gradué en el yo entré en 97. enero del 2000 entré después de haber regresado de mi mochileada. Yo me gradué en el 97, pero, Ok, pero en esa época todavía era muy orientado a finanzas. claro. Estaba dando toda esta discusión alrededor de dividir la carrera y permitir que la gente que más le gustaba el campo político, el campo internacional, el campo sociedad, pues se dedicara más a eso. Y bueno, entonces tú llegaste en el 2000. Ahora, pregunta ahí, hace un rato dijiste que uno de tus sueños era meterte a hacer por el lado de carrera de diplomado, de la parte de la diplomacia, Sí, carrera de diplomacia. Incluso yo leí que vos estuviste, uno de tus primeros puestos fue dentro del ministerio como asistente de la representante ante las Naciones Unidas. sí, sí, Algo sí, así, sí, sí. ¿cierto? O Sí, sea, ese correcto. fue tu primer... Esa fue pues yo hice tres prácticas, bien, bien ñoñito, eso sí desde chiquito, pero hice tres prácticas. La última de esas fue en la misión de Ginebra ante Naciones Unidas y Ajá. otra de esas había sido en Bogotá en la Cancillería también. O sea, yo me informé bien de la Cancillería y cómo funcionaba y yo estaba decidido a que ese era mi camino. ¿Y qué pasó? Porque de ahí te fuiste a la embajada británica, ¿o no? No, eso fue después, pero yo antes ya había decidido que no iba a hacer la carrera. Yo tuve un profesor que estimo mucho, no hablo con él hace muchos años, que se llama Sebastián Gutiérrez. Y nada, un día yo le conté de mis planes y él me dijo, "Mire, ¿sabe qué? Yo a usted no lo veo ahí. O sea, le respeto si eso es lo que usted quiere, pero yo a usted no lo veo ahí. Ese fue el que primero me sembró la duda y después como que y claro, pues digamos, yo era un tipo como súper creativo de innovación, de meterme, de hacer cosas, de romper esquemas, de venir a crear cosas nuevas. En CISB pues nos reinventamos un programa nuevo a nivel global que hoy pues hace proyectos de educación para la paz en todos los continentes, cosas de ese estilo. El tipo me dio usted 26 años para llegar a un cargo en donde no le aseguran nada, en donde tal cosa, en donde usted no va, eso no es lo suyo, pero hágale. Entonces, yo terminé saliendo de allí, me fui para Ginebra, comencé a aprender de derechos humanos, de temas humanitarios, de todo esto,
ese fue un aprendizaje muy duro que afortunadamente pues lo llevo muy presente en el corazón porque tuve una gran maestra ahí, que es Clemencia Forero, que fue digamos, ha sido una de las personas que más le ha dado desde mi punto de vista a la Cancillería colombiana. Y Clemencia era la embajadora y ese fue un año en donde, claro, acá había masacres de paramilitares, tal cosa. Entonces, ser colombiano en un foro de derechos humanos, esto era Oh, como entrar como el paria a cualquier sala allá. Entonces, el simple hecho de uno que tenía acá el label de Colombia, ya como que lo miraban rayado, tocaba este contestar que viene cosas a muy decir aquí, difícil. ¿de qué viene a hablar aquí este? Muy, muy difícil, muy difícil. Defender al gobierno colombiano de esa época, eso era una tarea más de amor a la bandera que cualquier otra cosa, y lo sigue siendo en algunos casos. Y pues nada, con ella aprendimos mucho y fue casi que fue muy agresivo el ambiente para Colombia en ese año y vi pues digamos también cómo se resuelven desde el diálogo las cosas, desde los argumentos, desde los datos también. Entonces aprendí mucho allá. Regresando, apliqué por un portal de empleo a un empleo en la embajada británica. No decían qué embajada era, ni era comisión internacional, busca tal cosa, y yo apliqué y nadie creía que uno podía encontrar trabajo a través de portales en esa época, y hice todo el proceso y terminé ingresando, y ahí conocí a Paola, porque Sí, Paola fue mi jefe ahí. sí nos contó, sí nos Eh, contó, sí nos contó que entonces, pues ahí sí fue como amor laboral a primera vista, nos llevamos muy bien, eso sí, como que una conexión muy fuerte, pues que se mantiene hasta el día de hoy, porque a veces da risa o miedo ver como lo parecidos que somos y cómo pensamos y vemos las cosas, y bueno, y ahí fue donde conocí a... ahí empezaste en la embajada a tocar este tema de los mecanismos de cooperación internacional, de los mecanismos de, Sí, digamos, pues ahí digamos que esos son temas que uno toca un poquito en la universidad, pero acá claro que lo vi, porque pues nuestro trabajo allá en la embajada era, eh, pues digamos, asesorar a quién entregar los recursos de los programas de cooperación, eh, cómo construir agenda de cooperación desde el gobierno británico, y eso era unos años después de que hubieran cerrado la oficina del Department for International Development, que era el que tenía los recursos gruesos. El Foreign Office es la Cancillería, entonces ellos tenían recursos más como de asuntos políticos, que si se quiere, entonces no eran muchos los recursos, y con Paulita o a Paulita yo le aprendí pues cómo es que uno hace great value for money, ¿sí? Porque Paulita es una maga para encontrar valor donde nadie lo ve, y de cómo ver con pocos recursos. A veces no es un tema de recursos, es un tema de dónde ponerlos, claro. y generamos cosas bien bonitas desde allá. Entonces me encontré con los temas de cooperación internacional y desde ahí comencé a aprender cosas que hoy siguen siendo muy valiosas para mí, porque uno vive bajo la creencia de que la cooperación internacional, el problema grueso es que no hay suficientes recursos para tanto proyecto y tantas necesidades. Y la realidad es que cada vez que uno se pone a mirar o a escarbar más y más y más, no es tan sencillo como eso. Todavía hoy por hoy, y esto lo vinimos a identificar mucho más adelante con Impactia, pero hay muchos recursos que se quedan sin adjudicar porque hay una gran dificultad de encontrar buenos proyectos también. Ah, mira. Eh, entonces comienza uno a ver eso desde ese lado de ver cómo tampoco es que no, de ver lo difícil que es conseguir buenos proyectos y formarlos, del trabajo y los dolores que tiene un donante a la hora de salir a buscar los proyectos y saber dónde involucrar sus recursos, más aún cuando teníamos no muchos recursos, pues, pero de todas maneras en ese entonces era importante salir a buscar proyectos de mayor valor, Y Juan, una pregunta, de mayor valor de impacto, ¿no? una pregunta. El tema es que, digamos, hay fondos que están ahí, hay programas que están ahí y que no se utilizan porque a veces me da la impresión que es que la gente ni siquiera sabe que existen. O también la segunda hipótesis es que la gente antes, yo digo que ahora ha venido cambiando eso, pero antes la gente no se interesaba por crear proyectos de valor social. Me daba la impresión. Sí, Entonces, sí, ¿cuál de las yo dos creo que es? estás en lo correcto. Yo creo que son las dos. Yo creo que, digamos, en primer lugar, definitivamente sí hay hay unas asimetrías de información muy fuerte en todo esto. Sí, digamos que es el típico caso en donde hay un grupo reducido de actores que conocen y están
in the loop, ¿sí? Están como no es la rosca, pero sí es como en un ecosistema, se conocen entre ellos, saben dónde están las fuentes y saben bien qué puertas tocar y cómo navegar esos laberintos. Y la amplia mayoría no tiene ni idea. Yo converso cada vez más recientemente con emprendedores sociales y dicen, pero ¿cómo así? ¿Qué es todo este mundo que usted me está presentando de agentes, de colaboradores, de aceleradores, de esto y de lo otro, que no tenían ni idea que estuvieran, digamos, a nuestra disposición? Entonces, pues sí, sí son ambos casos. Yo creo que también ahí hay mucha dificultad porque el mundo social ha cambiado mucho y eso es la razón de por qué la gente no se involucraba de pronto antes tanto. Eh, Creo que cuando uno hablaban del trabajo social, de pronto hace unos años se imaginaba pues a las hermanitas de la caridad, Sí, ¿sí? sí, sí. Sí, tanto desde el punto de vista de recibir donaciones como de los pocos recursos que tenían, como de las acciones muy importantes a nivel humano, pero a nivel de escala, digamos, no tan impactantes, ¿cierto? Sí. Eh, No, pero y es eh, que eso es lo que pasa, la gente tiene en su cabeza el típico modelo de donación, o sea, de tocar puertas y mendigar para sí, una donación y con esa donación hacer una fundación, imagínate el modelo que tengo en la cabeza, para poder hacer algo filantrópico. Y la tal verdad cual. es que todos crecimos y se han formado con esta idea, pero no con la idea de que, oye, espérate un segundo, esto no tiene que ser así. Primero que todo, estamos hablando de un emprendimiento como cualquier otra empresa, claro, con un impacto que hay que estudiar muy bien, pero no es ir a tocar puertas pues para mendigar y que te donen, ¿no? Y que te regalen, ¿no? Es un tema de que hay interés común. A alguien le interesa. Interés común y hay un interés de agregación de valor, digamos, que es lo que está en la base también, y ahí es donde yo creo que los muros entre lo privado, corporativo y digamos ese tercer sector o ese mundo de la solidaridad comienzan como a desvanecerse, porque en el momento en que, por un lado, el tercer sector se da cuenta de la necesidad de profesionalizarse, de pensar en escala, de pensar en medición de impacto, de asumir los roles y demás. Y por el lado del corporativo, se da cuenta que las buenas empresas no son las que venden, sino las que agregan valor, ¿sí? Sí, Pues que correcto. es, ahí comienza a comenzar a generarse unos híbridos muy interesantes de organizaciones que comienzan a pensarse en escala, en impacto, en profesionalismo, en etcétera, etcétera. Y no estoy diciendo que las hermanitas de la caridad no sean profesionales, eso también es lo que quiero aclarar, pero digo, los imaginarios colectivos que había de esa época, ¿no? Claro. Eh, y veo, comienza uno a ver empresas que entienden que necesitan aportarle a la sociedad, no solo no generar externalidades negativas, sino generar externalidades positivas, porque eso está en la base de cualquier modelo de negocio exitoso hoy por hoy. Es que si usted no agrega valor y no le resuelve problemas a alguien, no está haciendo nada, Sí, sí, ¿sí? y sobre todo que le agregue valor a todos los actores, no solamente al Sí. accionista, no solamente al No cliente. solamente al accionista, no solamente al cliente, exacto. Hay muchos impactos. Sí, sí, sí. Mira, y entonces aquí conociste a Paola y los dos más adelante constituyen Asaí, del cual hablamos mucho con ella hace 2 semanas. Y nos contó aquí pues toda la idea, cómo surgió, te dio mucho crédito, mejor dicho, contó también lo mismo que dijiste hace un rato, cómo se conocieron y demás. Y logramos por fin entender un poco el propósito de Asaí. Pero, ¿por qué tú, estando en Asaí, y aquí vamos a entrar como a esta parte importante, central de las conversaciones, ¿por qué a ti se te ocurre crear Impactia? Antes de hablar qué es Impactia, ¿qué sucede en tu mente para decir, uff, se necesita esto? Dos cosas. La primera es que antes de crear Asaí, una de las cosas que había hecho es que había trabajado en el distrito. Sí, Ajá, fue mi paso por el sector público, a pesar de haber estudiado gobierno, fue fugaz, fue de 6 meses. Y sí, en esos 6 meses, eh, pues entonces lo primero, digamos que, perdón, doy un paso para atrás. La embajada, ya te dije, ya me había dejado unas sí, inquietudes frente a esa conexión, proyectos, fondos y cómo se daba eso. Después de ahí pasé, entre otros trabajos, a dirigir una ONG de derechos humanos
que utilizaba las ciencias forenses para aportar en esos procesos. Tuve también que tener un rol ahí de búsqueda de recursos, de movilización. Después de ahí pasé a la Embajada Británica y la maestría. Hice una maestría en donde una de las cosas que estudié muy a fondo fueron los procesos de asimetría de información y de dificultades con el acceso a la información. En la alcaldía, uno de mis roles, yo era el coordinador general como de cooperación internacional para el distrito, y el distrito es una entidad de 53 cabezas, ¿sí? Tiene 53 entidades, o esas son las que tenía en la época, y cada una quería hacer cooperación, y cada una en muchos casos tenía una persona responsable de cooperación internacional. Entonces, parte de lo que yo comencé a tejer ahí es decir, bueno, mire, cada uno de estos yendo uno por uno, qué desorden, qué caos. Porque primero para el donante recibir, a muchos de estos era como inoficioso en vez de recibir un solo representante de la alcaldía y de pronto mostrar toda la oferta. Entonces ahí comencé a darme cuenta que había muchísimas dificultades y muchísimas duplicidades en el esfuerzo de conectar proyectos, iniciativas, fondos de una manera muchísimo más articulada. Entonces, cuando creamos Assaí, de hecho, en el modelo de negocio original, igual sí venía la idea de crear un sistema que además yo sabía que la consultoría es muy cíclica. Entonces decía, chévere tener algo que de pronto una de las líneas de negocio por suscripción genere unos ingresos permanentes que le ayuden a uno a sobrevivir esos ciclos. Entonces sí, la idea nació desde el puro comienzo, pero fue ya solo hasta el 2013 que comenzamos a desarrollarla de una manera mucho más madura. Y a raíz del concurso Ventures que promueve la corporación Ventures, aplicamos, pasamos y quedamos dentro de los ganadores de la categoría de impacto social, con un modelo que nos había generado algo de facturación, pero un prototipo todavía. Ya, pero entonces fue ahí en la alcaldía cuando dijiste, es una oportunidad gestionar. Sí, yo dije, mire, todo el mundo busca por separado. ¿Qué pasaría si hubiera un solo actor que buscara para todo el mundo? Exacto. ¿Qué pasaría si hubiera alguien que coordinara? ¿Qué pasaría si hubiera un único lugar donde uno dijera, mire, acá está toda la oferta para no tener que ponerme, ni depender de contactos, ni ponerme a buscar en Google de una manera de pérdida de tiempo brutal esto? Entonces, esa fue un poco ahí el clic que se hizo ahí. Es donde surge la necesidad. Vos decís, la necesidad es... Sí. Hay gente que tiene buenas ideas, que tiene realmente un interés genuino social, quiere emprender, crear valor. No sabe, el problema, esa necesidad es que no sabe cómo fondearlo y, claro, no conoce de todas estas fuentes de cooperación internacional y programas que existen para poder fondear. Y yo puedo jugar un rol en el medio, tal cual lo vivió la alcaldía, lo puedo jugar yo para la sociedad completa. Total, y inicialmente también cuando comenzamos a montar Assaí, también, claro, eso fue un año en donde todo el mundo estaba en una depre terrible, el 2011, 2012, no hay fondos, se fueron los cooperantes, Colombia ya no es importante para ellos, porque todo el tema de paz no había, que fue lo que generó un boom, después no había comenzado a salir. Entonces uno lo que también se daba cuenta es que para que el negocio, digamos, para que Assaí fuera un modelo, pudiera ser un modelo de negocio, que era prestarle servicios de profesionalización a actores que supuestamente no tenían recursos. Entonces yo decía, no, pues acá hay que hacer más evidente dónde están los recursos, hay que darles algo. Entonces la primera versión de lo que hoy por hoy es Impactia fue un boletín de un newsletter, en donde dijimos, ¿sabe qué? A mí por estar como in the loop me llegaban muchas convocatorias, comencemos a meterlas, comencemos a categorizarlas de alguna manera en una base de datos un poquitico organizada, y comenzamos a coger, ¿sabe qué? Cojamos 10 y las metemos en un newsletter en MailChimp. Y comenzamos, y esa vaina se vendió como pan caliente. Y claro, a la gente muchas veces, incluso 3 años después de fundada Assaí, la conocían por el boletín y no por los servicios que prestaba. ¡Wow! No sabía esa historia. Entonces, el boletín le llegaba a todo el mundo. No, ese boletico, y se lo rotaban, y entonces eso fue, pues mejor dicho, un crecimiento exponencial porque había mucha hambre por esa información. Pero claro, por vender esperanza, ¿sabes? Claro. ¿Quién no va a querer enterarse de un programa que puede tener unos fondos, no sé, 50,000? Claro. No va a tener.
en un ambiente donde todo el mundo vive, y porque eso sí todavía sigue siendo un problema, y es que vivimos con una mentalidad de escasez, creemos que no hay dinero. Entonces, cuando uno cree que no hay dinero, no se imagina un proyecto más grande, sino mi proyectico, mi organizacióncita, mi emprendedorcita, ¿sabes? Sí, sí, Que es muy distinto cuando te das cuenta que sí hay 15.000 millones de dólares que anualmente se están disponibles para entregar en América Latina en programas de donaciones de cooperación. Juan, explíqueme una cosa, yo quiero entender y que la comunidad entienda. ¿De dónde sale toda esa plata? Eso realmente son gobiernos los que sacan una porción de su presupuesto para asignárselo a las Sí, organizaciones no gubernamentales o directamente ellos. ¿Realmente sale de los sí, gobiernos? sí, 2 tercios o un poco más todavía sale de fuentes públicas, Ya, variadas. Públicas, gobiernos subnacionales en algunos casos, públicas de organizaciones intergubernamentales también, pero sí, al menos 2 tercios siguen siendo de fuentes públicas. ya, Y lo que sí hemos visto en los últimos años es una transformación en donde aumentan las fuentes privadas o híbridas, ¿sí? Tanto privadas desde el punto de vista de la filantropía, la responsabilidad social, como más recientemente la inversión de impacto, ¿no? claro, Eh, claro. entonces, pero sí, Y, ahí viene habiendo unos cambios, pero sigue siendo principalmente pública. uy, no, es que se me están surgiendo como 40 preguntas, hermano. Yo no sé si esto va a ser hoy, va a ser suficiente, porque es que de verdad que Si no nos volvemos a sentar, no pasa es nada. lindísimo el modelo, porque, a ver, bueno, no, pero antes de entrar a eso, la segunda pregunta que te tenía es, ok, sale 2 tercios de temas públicos, pero la gran mayoría o en su totalidad están con una destinación específica, es decir, se han colocado ahí, pero tiene que ser para este tema puntual, o hay algunos que dicen proponga. Hay algunos que dicen proponga, pero la amplia mayoría sí tiene algunos mínimos de focalización. No solo temática, sino en algunos casos también geográfica. Ok, ¿Sí? Y en la temática sí hay de todo. Hay quienes te dicen, no, yo lo que quiero es exactamente contribuir a soluciones de atención de infancia y adolescencia en Guatemala para tal tipo de municipios. Y hay quienes te dicen, no, muéstreme, recibo propuestas de innovación social. ya, así abierto, un ¿Sí? poco más abierto, Así de perfecto. abierto, ¿sí? O de lucha contra la pobreza, o de, bueno, entonces hay de todo Ya, y ahora lo que sí sabemos es que, por ejemplo, el 97% de los aportes que se entregan es para proyectos específicos, solo un 3% como para core funding, que eso solía ser el principal hace 20 años, 30 años, ¿sí? La gente entregaba o los gobiernos entregaban más como para que tú existas y operes, ¿sí? Sobre todo en el marco de ya, derechos humanos, de activismo, de conservación ambiental, cosas así. Hoy por hoy sí casi la mayoría va todo enfocado hacia proyectos. ya. Y la otra, tengo varias preguntas, vamos resolviendo porque yo creo que en la medida en que voy haciendo esas Dale. preguntas con tus respuestas vamos armando claridad del modelo. Deben los proyectos que se presenten para poder aplicar a estos fondos, deben nacer y morir con ese proyecto necesariamente, o pueden ser compañías que ya vienen operando y simplemente aplican con un proyecto de la compañía, pero también se dedican a otras cosas, o son para compañías y vehículos exclusivamente formados como un joint venture, ¿no? Como exclusivamente formados para ese No, proyecto. no, creo que la mayoría de lo que sucede hoy por hoy sí es más como organizaciones que ya están establecidas y proponen un proyecto. El Ok, proyecto puede ser que sí no existiera antes, pero la organización sí existía, ya, ¿sí? ok, Eh, Ahora, sí, en los últimos años, sobre todo con este boom del emprendimiento, se ha comenzado a ver un boom también de tanto recursos como ofertas de apoyo en especie para o personas naturales u organizaciones que están en proceso de formación, o sea, para proyectos nuevos, claro, ¿sí? ok. Capitales semilla, aceleraciones de etapa temprana, cosas de ese estilo. Ok, perfecto. Ahora, vamos entrando al modelo, Juan. El modelo es, tú casi que tú estás poniendo una plataforma para que la gente diga, yo tengo una idea y no sé dónde buscar. No, es más, no sé si alguien
No sé si dentro de esos 15.000 millones de dólares que dijiste hace un rato exista un rubro para esto, pero bueno, voy a entrar a la plataforma de Juan Carlos, a Impactia, voy a poner mi proyecto o un search como un motor de búsqueda con una descripción muy corta de mi proyecto y el motor me va a decir a mí, bingo, para ese proyecto se está pensando, para esa temática existe esta lista de proyectos de cooperación o de fondos. O sea, es como Tal cual. Un Google que te va diciendo, ah, usted quería esto, véalos, aquí están, todos estos. Sí, sí. Y estos son los fondos que tiene cada proyecto. Y ese fue como sobre todo, te digo, ese fue sobre todo la hipótesis inicial del modelo de negocio y el modelo de agregación de valor. Es decir, nosotros partimos creyendo que el principal problema era la asimetría de información. Ajá. ¿Sí? Que el principal problema era que la gente no sabía dónde estaban los fondos. Y a medida de que fueron pasando los años y fuimos viendo la reacción del mercado y fuimos viendo y midiendo la reacción de nuestros usuarios y nuestros éxitos y fracasos desde el punto de vista de agregar valor a todos nuestros usuarios, pues fue que nos dimos cuenta que ese no era el único problema. O sea, ese era un problema. La primera versión de Impactia solucionaba ese problema, centralizaba en un único lugar, de una manera agregada, información en español para romper la barrera de idioma, Claro. disponible a toda América Latina, y esto fue también parte como de un proceso de aceleración o de resultado del proceso de aceleración con apps.co y Hotbug acá en Bogotá. Ya pensárnoslo en Hispanoamérica en un único idioma, pero pues el problema en ese momento era asimetría de la información. Entonces Claro. yo decía, no, pues esto lo vamos a abrir y nos van a llover usuarios pagos, porque todo el mundo tiene esa necesidad y por un monto muy chiquito la gente va a acceder a eso. Y ¡pum! No sucedió. Nos demoramos, la atracción era muy buena, pero no siempre era tan buena, era inestable, la gente duraba, pero se iba. Entonces, como comenzamos a decir, bueno, acá, ¿qué es lo que está sucediendo detrás de escenas? Pues uno, que la gente llega y se da cuenta que sí hay recursos. Entonces, esa es una parte cool. Llega, hay muchos recursos, hay millones de dólares, están disponibles, qué bien. ¿Y ahora qué? Y entonces en el ahora qué, los usuarios entraban en crisis. Y ahí Claro. comenzamos a darnos cuenta que no solo era importante agregar la información en un único lugar, sino meterle un poco, comenzarle a meter cada vez más data science al tema y más análisis de data. El Claro. tema de análisis de data de todo esto era importantísimo, incluso para convencer a la gente de que sí había muchos recursos. Sí. Entonces comenzamos a correr analítica para entender tendencias. Y esa ha sido una columna vertebral importante de Impacto durante todo en su proceso de posicionamiento y de agregar valor al ecosistema como tal. Y es, mire, anualmente sacamos un informe y dice, mira, Colombia está así, los donantes se han comportado de tal manera, los fondos están en tales temas, Y ya después con la plataforma y el crecimiento de los usuarios comenzamos a recoger información sobre los usuarios, ¿sí? Las búsquedas se dan en estos objetivos de desarrollo sostenible. Ah, perfecto. Las brechas entre la oferta y la demanda están aquí o allá. Entonces eso comienza a también ayudarnos a apoyar y a que la gente piense más estratégicamente de cómo hacer las búsquedas y las movilizaciones de recursos. Claro. Y ya una tercera etapa tiene que ver es cuando ya después nos damos cuenta que de todas maneras la atracción seguía no siendo tan ágil, no siendo tan acelerada y decimos, no, pues es que mire, acá hay un problema grave y es que necesitamos equilibrar el terreno para todo el mundo. Esto es un laberinto. Buscar recursos de cooperación internacional es un laberinto. Usted no sabe, cuando llega un muro cerrado, una T, no sabe si a la derecha o a la izquierda le parece igual y va aprendiendo es con la pura experiencia. Claro. Entonces, los que tienen mucha cancha son los que se ganan las convocatorias y los que tienen poca cancha no se las ganan. Entonces, Claro. ¿cómo hacemos para recortar esa curva de aprendizaje? Y ahí le metimos todo un componente a la plataforma de fortalecimiento de capacidades. Entonces, hoy por hoy, digamos que la plataforma, por un lado, sí, resuelve y concentra en un único lugar. Incluso te digo, la nueva versión de Impacte que estamos lanzando en estos días te lleva de la mano desde 0 a 100, ¿sí? Arranca por preguntarte cuál es tu perfil y qué es lo que buscas y qué es lo que te interesa. Te pregunta después cuáles son los proyectos, incluso te ayuda a Wow. formular los proyectos. O sea, hay un creador de proyectos que es un asistente virtual de formulación de proyectos en donde con preguntas sencillas
y respuestas posibles sencillas también, te ayuda a ir estructurando un documento de Espectacular, proyecto. espectacular. Con esos documentos creados, entonces ahí sí vamos al siguiente paso, que es la búsqueda. Y ahí ya integramos unos algoritmos sencillos en donde cruzo la información de tu perfil y del proyecto con las bases de datos de las convocatorias que están abiertas, activas en ese momento, y te doy recomendaciones al estilo Netflix, como mira, me da la impresión de que esto te interesaría a ti. Claro. Pero también te permito tener un buscador en donde analizando el comportamiento de cómo la gente buscaba en Impactia, reformamos esto para decir, no, mire, la gente busca primero por tema y segundo por tipo de convocatoria. Entonces, hagámosela sencilla. Busquemos, que busquen si quieren buscar ya directamente, no con las recomendaciones, sino buscar en la base de datos, que lo puedan hacer con distintos tipos de criterios de búsqueda. Hoy por hoy, para que te des una idea también de los volúmenes de información que cargamos. El año pasado cargamos en total un poco más de 7.000 millones de dólares en más de 2.600 convocatorias durante todo el año para América Latina. Y hoy por hoy nosotros cargamos unas 90 convocatorias todas las semanas. Hoy en la plataforma hay más de 1.000 millones activos en 760 convocatorias que están abiertas. Entonces esos son los volúmenes de oferta, que es lo que ya ahora sí le hemos trabajado a la oferta, ya la tenemos bien concentrada, tenemos formas buenas de cargar esa información. ¿Cómo hacemos para que la gente vaya a consumir eso? Ya. Entonces, nuestra obsesión en 2020, por ejemplo, ha sido cómo logramos que aumente la cantidad de consultas de los usuarios, la cantidad de oportunidades vistas. Hoy por hoy, nuestros usuarios están leyendo entre 2.000 y 2.500 convocatorias cada semana. Buenísimo. Juan, pero entonces ahora, quiero hacerte una pregunta del lado de la oferta, pero antes de hacértela quiero quedarme con las solicitudes, con el interés de las personas, con la demanda. Tú me dijiste una cosa que me impactó mucho y es, no solamente lo estoy acompañando, digamos, creándole este modelo o este acompañamiento para que sepa expresar su gusto, su interés, lo formule a manera de proyecto, el sistema a través de algoritmos le muestre cuáles son las mejores opciones para financiarlo, para fondearlo con proyectos de cooperación. Pero además me dijiste, porque a mí me llamó la atención y es, listo, perfecto, me ayudaste, ya sé qué quiero hacer y ya sé quién me lo puede dar. Pues pucha, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo buenísima monto? la pregunta. ¿Cómo lo monto? Entonces, mira. Uno se asusta ahí. Hay dos cosas que, claro, y eso es lo que nos vimos dando cuenta con los usuarios. Entonces, lo primero que hicimos es, después del módulo de búsqueda que encuentras en Impactia, en la nueva versión, lo que hicimos fue crearnos sobre una metodología que nosotros nos fuimos inventando en los últimos 2-3 años, una especie como de mini CRM para convocatorias dentro de la plataforma. Entonces, una vez a ti en la plataforma te gusta una convocatoria, tú la marcas como favorita y eso te lo manda después a un listado de favoritos. Y cuando tienes ese listado de favoritos ya dices, ok, no, mire, entrando ya en detalle a ver esto, le voy a trabajar a esta y esta. Entonces, lo que haces después es meterla en un pipeline de los proyectos que tienes cargados. Tú puedes tener 1 o 2 proyectos cargados en la plataforma o ilimitado. Pero entonces vas a decir, no, esta convocatoria a mí me interesa, es en el marco del proyecto 1 que yo ya tenía dentro, y vas a crear un pipeline con la posibilidad de ir marcando, utilizando algo muy parecido a un Kanban, cuáles son las que están en preparación, cuáles son las que presentaste, cuáles son las que ganaste, y eso te va dando estructura y métricas de efectividad, ¿sí? De cuánto conviertes en cada etapa. Y de la mano con esto hemos integrado toda la oferta de fortalecimiento de capacidades. Nosotros semanalmente estamos teniendo actividades que entre talleres, sesiones de networking, todo digital, incluso antes de la pandemia, entre 40 y 200 personas semanalmente participan en nuestras actividades en todo el continente. Y ahora tienes en la nueva plataforma una sección en donde está toda esa oferta, donde tienes la posibilidad de, si eres usuario pago, te metes a cualquiera de los cursos, a las sesiones de asesoría, todo ahí en línea. Perfecto, porque hace un rato te preguntaba, si tú eres una compañía que ya existe, y obviamente ya sabes manejar una compañía, ya sabes cómo funciona este mundo corporativo, empresarial y demás, pues meterse ahí tiene todo el valor agregado que tú dijiste, pero de una u otra forma yo ya sé cómo administrar un proyecto y manejarlo. Pero hay mucha gente que le gustaría, no tiene compañía, no ha sido emprendedor, pero tiene una super idea y quiere. Cuando llega a este proceso, encuentra los fondos a través de tu plataforma,
lo guías y demás, viene un poquito de medio susto, ¿no? Ay, y ahora, ¿y yo cómo voy a hacer Claro, esto? Porque yo nunca he hecho un empresa. Entonces, poquito, un montón de susto, y porque es que tú me dijiste claro, que ahí Impactia funciona como una aceleradora en startups, y es, venga, venga, y yo lo acompaño o la acompaño en su formulación de la compañía, en los conceptos de administración que tener en cuenta para que vean hacer su bebé, para que lo vea salir adelante. O sea, porque eso puede ser una todo gran muy barrera. enfocado, eso sí, a proyectos que generan impacto social. Y ese sí es Exacto, nuestro nicho. exacto, exacto. Ese es el Sí. filtro real. Pero que Entonces sí, hoy día te lo juro que mucha gente quiere hacerlo, a diferencia de años atrás. Este, pero quizá, y los que me están escuchando en esta entrevista, esto que nos está contando Juan es una razón más para decir, oye, pero ¿y qué te preocupa? Porque como decía Juan hace un rato, no, es que plata no hay, no tengo. No, ese no es el problema. Juan nos está diciendo, no es el problema. 15.000 millones de dólares aquí en esta plataforma, entre. Si usted tiene una idea, hágale. Quizás lo que hay que, cuando se empiezan a pelar la cebolla y a quitar las excusas, lo que queda al final en la cáscara es, el susto, no lo sé hacer. Y ahí es donde yo creo que Impactia está haciendo una formulación muy bonita hacia adelante y es, venga, yo como aceleradora lo acompaño, ¿no? y total, porque lo que nos dimos cuenta es que nosotros no podíamos solo vender el acceso a la información. Nosotros teníamos que vender información, nosotros teníamos que poder, para agregarte valor de verdad, darte la información, teníamos que darte conocimientos y destrezas también, pero sobre todo teníamos que darte esperanza y confianza. Exactamente. Si no lográbamos esos tres, no estábamos agregando el valor para que de verdad la gente dijera, ¿sabe qué? Sí, vamos, démosle esto, démosle una oportunidad a esta cuestión. Y detrás de todo esto, a pesar de que hay un modelo de negocio y demás, lo que hay es un profundo activismo, porque mira que en el mundo, digamos, de las organizaciones sociales, del impacto social y demás, se viene desde hace unos años registrando un problema bajo el nombre de espacio cívico en reducción, o en inglés, Shrinking Civic Space. Y es un estudio de cómo cada vez más la participación ciudadana está limitándose, la democracia se está restringiendo desde distintas formas, a pesar de que parecería profundizarse. Hoy por hoy, el mundo moderno lleva a que la gente participe más en su casa que en las decisiones de su país, ¿sí? Claro. Y que sea más difícil para las personas y para los individuos de verdad tener, digamos, una serie de influencias sobre lo que sucede en las decisiones que les impactan. Nosotros un poco, parte de la razón por la cual hacemos esto es porque para nosotros el tema no es que el espacio cívico se reduce solamente porque hay dictadores alrededor del mundo que ponen en algunos países normas para que no existan organizaciones, ni porque cierran medios de comunicación solamente. O sea, eso existe en varias partes del mundo. Pero hoy por hoy esto se ha sofisticado. El ciudadano hoy por hoy no participa como el ciudadano de los 70 porque es que hoy por hoy el ciudadano no tiene tiempo libre, ni casi ni para su familia. ¿Sí? Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que las organizaciones además tienen, uno dice, una ONG no compite contra Adidas o Nike. Claro que compite, porque hay una competencia de todos los actores para ganarse un espacio de tu mente, así de chiquito. Entonces, si tú quieres hacer awareness hoy por hoy, tú tienes que competir y ser tan impactante como el mejor equipo de mercadeo detrás de los comerciales de Coca-Cola. Si tú quieres generar conciencia de que, yo qué sé, de que el trabajo infantil es un grave problema y tiene que erradicarse, pues tienes que poder competir a ganarse el espacio de las mentes para impactarlos a ellos. Y esto es tan solo un ejemplo de cómo las dinámicas han cambiado. Entonces, de fondo, si uno no lo hace fácil, si uno no se la pone fácil para que quien se vincula con causas sociales de verdad pueda tener mayores probabilidades de éxito y tener buenas condiciones para poder probar su idea, sucede lo mismo que cuando tienes un emprendimiento y tienes 2 pesos y lo pruebas con 2 pesos, pues hay probabilidad alta de que no puedas arriesgar, de que no puedas montar escala, de que no puedas apostarle algo significativo. Claro, claro, exactamente igual. Entonces, todo esto está detrás, digamos, también como de ese espíritu activista de nosotros en el equipo de Impactia, de tratar de darle un vuelco a la cosa, de que sea tan fácil montar un proyecto de altísimo impacto como lo es de encontrar una empresa a la cual quieres invertirle en la bolsa.
Exactamente igual. Sí, yo lo veo igual. Yo lo veo como un ecosistema donde en vez de ver fondos de capital de riesgo, lo que tienes son entidades y programas de cooperación internacional que están esperando que haya buenas ideas para apoyarlas. Ahora, Sí, sí. eh, dos preguntas para ir cerrando este tema de Impactia. La primera es, tú desde el lado de la oferta, ¿cómo haces para estar sabiendo todo lo que existe? Es muy, muy interesante la pregunta y muy importante para el futuro de Impactia, porque muy relevante. A ver, claro, Impactia nació primero más como técnica que como tecnología, Sí. realmente. Y es que el grueso de los primeros años fue identificar cuál era la forma más eficiente para poder reunir la mayor cantidad de esta información relevante. Entonces, y esto es puro protocolo, metodología, cómo es que buscábamos la información, quiénes eran los actores. Hoy por hoy monitoreamos 4.400 donantes a nivel global, ¿sí? Pero claro, llegar a identificarlos y a saber cómo monitorearlos bien, pues tomó un tiempo. Eh, y la manera como lo hacemos hoy, digamos, es ya más semiautomatizada. Entonces ya tenemos algo de ayuda de máquinas ayudándonos a identificar un poco más de quiénes son y cómo actúan y cómo, qué están cargando, qué están ofreciendo y demás. Pero la realidad es que si miras la historia que les acabo de contar, nosotros estamos tratando de afectar un problema sistémico y es que esa asignación de recursos y esa conexión entre recursos entre proyectos y fondos es súper ineficiente, tiene unos niveles de unos costos de transacción que nosotros estimamos de hasta el 30% de cada dólar que se asigna se han perdido 30% o 30 centavos, perdón, en algo, en algún gasto relacionado con conectar estas dos puntas. Eh, entonces, de fondo, lo que ves es que acá lo que hay es un mercado, hay una oferta y una demanda, hay dos actores, al menos dos actores que están allí. Entonces, un mercado tú no lo afectas y no le das un cambio disruptivo solo trabajándole a estos, que es lo que nosotros hemos venido haciendo. Claro, ¿Sí? claro. Y por eso, desde hace unos meses hemos comenzado a correr experimentos porque nuestra vocación tiene más, digamos, en el mediano plazo, lo que buscamos es convertir a Impactia no solo en una muy buena fuente de formación e información, sino en un marketplace, en Claro, donde se genera el matchmaking dentro del marketplace. claro. Entonces, la idea de mediano plazo es darle ingreso a la plataforma, a los donantes y a Exactamente, los inversionistas de impacto, para exactamente. que dentro de la plataforma, digamos, se pueda comenzar a incentivar nuevas formas de generar esa conexión, distintas a la convocatoria tradicional que de pronto tiene muchos problemas todavía, y ojalá en un sistema que pueda motivar más, más selecciones tipo roster, ¿sí? Los rosters en las empresas, cuando se seleccionan rosters es porque tienes una necesidad de contratar mucha gente y no se justifica cada vez estar haciendo un proceso de selección independiente de sal, convoca, trae las hojas de vida, sino haces uno solo y ya te quedaron 20 preseleccionados que desde ahí sacas después para seleccionar en los puestos. Ojalá la cooperación internacional pudiera funcionar así. No, ¿Sí? Preseleccionemos portafolios de 30, 60 proyectos de altísimo impacto y ya miremos a ver de la oferta quién es el más adecuado para el número 1, para el número 2, para el número 3, para el número 4, pero asegurémonos como ecosistema de que los 50 proyectos más impactantes para el futuro de América Latina pudieran ser financiados. Ese es nuestro sueño con sí, Impact en el futuro. sí, sí. Y que no funcione, porque yo creo que por todo lo que he entendido y todo lo que he investigado y me has contado, esto funciona en dos tiempos. Es decir, ahí está el programa, a ver quién aplica. Uh -huh, Cuando uh -huh. podría ser, ¿por qué no al revés? Propongan Claro, y aparecen nuevos programas para ese tema. O sea, es un tema no de dos tiempos, es un tema simultáneo en una plataforma como cualquier otra plataforma, como un Uber, como cualquier otra, en donde está juntando dos personas que quieren interactuar, dos entidades y demás, de una manera muy dinámica. ¿Cómo funciona el modelo de Impactia para cerrar? Es suscripción, si entendí me corriges. Hay tres modalidades de suscripción. Una suscripción que realmente es básica, donde obtienes lo elemental y es gratis, creo. Y después viene una donde tengo un pago mensual. Ahorita me confirman los datos del valor, pero por ese pago mensual ya empiezo a recibir
toda una información adicional, alertas, tengo acceso hasta un capital de monto de $50,000 en algunos programas y demás. Y ya hay una tercera nivel de suscripción que es más allá de $50,000 de manera ilimitada a cualquier otro programa. Tengo acceso, mejor dicho, sin límites. Es más o menos así, ¿cierto? Pero corrígeme. Correcto, correcto. Es un modelo freemium. Digamos que freemium como Spotify, que tienes la opción de ser gratuito o pago. La diferencia es que nuestra diferenciación no es tanto a partir de funciones como lo es a partir de contenidos. Principalmente es a partir de contenidos. Entonces, un poco lo que hemos pensado es, bueno, démosle un chance a que los que están arrancando, los que son muy pequeños, que no tienen capacidad de adquisición, no tienen la posibilidad de acceder a grandes recursos, pero no tienen recursos con que pagar un servicio de esto. Entonces, démoselo gratis. Cuando ya pasan una cierta etapa, entonces tienen un poquitico más de capacidad de pago de una mensualidad, entonces ahí viene el plan esencial. Tienen necesidades de formación que son un poco más avanzadas y tienen necesidades de acceso a fondos más altos. Entonces, de ahí el modelo cómo funciona. El plan esencial, cuando tú ya no estás, te quedó chiquito, el gratuito, que es el plan inicial, necesitas más de $5,000 de inversión en fondos, ¿sí? Sí. Y necesitas acceder a asesorías, a Talleres. sesiones de networking, a talleres, entonces ya te pasas pagando $14 el mes, ¿sí? Perfecto. Y después viene la última etapa, que es el plan Pro, que generalmente es para grandes organizaciones, ONGs ya medianas o grandes establecidas, o emprendimientos que ya han pasado la primera ronda de inversión semilla, ¿sí? Ahí sí ya pagas $38 el mes y tienes acceso a la totalidad de los contenidos, de todos los montos, todas las convocatorias de cualquier monto, y todos los talleres y los seminarios que dictamos en línea. Esa es la diferenciación. Perfecto, Juan. O sea, yo creo que aquí para toda la comunidad que está escuchando esta entrevista, o sea, no me digan que no hay $38 en sus bolsillos para meterse a un emprendimiento y tener acceso sin límites a toda la base de datos que ha construido y que ha curado Juan. Y mira que este es un sector que, Carlos, que está muy acostumbrado todavía a que hay muchas ofertas gratuitas, pero también digamos que no solo lo barato sale caro, sino en realidad, digamos, hay muchos costos ocultos, ¿sí? Cuando tú pones a alguien a botar tiempo en Google o en cualquier buscador, a levantarte convocatorias, crees que te sale gratis y no te está saliendo gratis, te estás gastando, te lo aseguro, más que el plan más caro que Impacti. Claro. Ahora, por el otro lado, el plan esencial vale el equivalente a 3 combos de hamburguesa en cualquier país de América Latina. O sea, me vas a decir que en un mes no compras 3 hamburguesas y después quieres quedarte sin los recursos con los cuales vas a generar un impacto en miles de vidas. Ahí no hay una ecuación que no funciona. Y que te va a cambiar la vida, porque donde consigas un programa que te apoye con tus $50,000, $100,000 que necesitas para esa idea social, o sea, ya te cambió la vida, punto. Sí. Después te comerás 100 hamburguesas si quieres, pero, o sea, primero... Ahora acá hay otra cosa que es interesante que nos ha ayudado a ser sostenibles, y es que aparte de esa rama de revenue, nos dimos cuenta que nuestros datos valían mucho y nuestra experticia también. Entonces tenemos otro stream de ingresos que viene de proyectos especiales en donde distintas entidades nos contratan para que les hagamos estudios de mercado de tendencias de financiación, en donde les hagamos procesos de fortalecimiento de capacidades ya mucho más dirigidos a ciertas poblaciones, a ciertas características, y eso es lo que, por otro lado, compensa, pues, y nos ha permitido mantener en costos reducidos los planes de pagos de Impacti. Esa es un poco la manera como hemos estructurado. Súper bueno, súper bueno. Juan, ¿por qué el nombre Impactia con doble N? ¿Por qué? ¿De dónde salió Impactia? Porque, pues, Impactia es el lugar, de ahí la IA, ¿no? El lugar donde la innovación genera impacto. De ahí viene nuestro nombre. Yo pensé que pensé que la I con la doble N era por el famosísimo IN, de donde uno encuentra un sitio para llegar y acomodarse.
Está bueno porque también lo vamos a poder jugar en campañas de mercadeo a ver qué resultado No, genera. no, de verdad, como un Holiday Inn. Esto es un Inn Claro, Pactia. No, es para que la gente lo busque. Igual yo se los pongo aquí en la entrevista, ahí lo van a ver abajo, muchas Impactia. gracias. Y obviamente cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar y yo se la hago llegar a Juan. Juan, para entrar a la última parte, tú eres una persona joven, realmente, y una carrera bien bonita. Lo que nos has contado es bien chévere. De verdad, toda esa experiencia internacional que viviste desde joven, toda esa búsqueda, pues, por ir encontrando ese camino que has encontrado a partir del tema de cooperación. Y esta espectacularidad que me la contó Paola y cuando me la contó dije, no puede ser espectacular. Eh, Dos aprendizajes que hayas a tu edad visto que sería bueno dejarle regalado aquí a la comunidad que está viendo tu entrevista. ¿Qué le podrías decir? Dos cosas que has aprendido en este camino como para que la gente diga, qué chévere. Y sabes que la parte más linda, la gente hace me escribe y me dice, wow, mira lo que aprendí cuando él dijo esto, o ella dijo esto. ¿Qué dirías? A ver, yo creo que tal vez la primera tiene que ver con la perseverancia que no es terquedad, ¿sí? Y creo que sí es la clave de muchos de los proyectos. Me parece que cuando uno tiene una vocación clara y un propósito claro como persona o incluso después como organización, eh, pues las barreras que te vas encontrando y que siempre te vas a encontrar, o porque un producto que lanzaste no te funcionó, o porque no se está vendiendo de la manera que tú crees las cosas, o de un proyecto social que no ha encontrado eco en un donante que le ponga los recursos. Eh, pues ese para mí ha sido el norte, el lograr sobrepasar distintas vicisitudes que hemos tenido. El tener muy claro el por qué es que estamos haciendo esto, eh, el cómo es que esto cambia otras vidas y las propias. Entonces esa vocación y esa perseverancia creo que es una mezcla muy clave en estos procesos. Yo creo que cuando uno emprende debe estar abierto a pivotear, así sean pivots pequeños. A nosotros afortunadamente, pues digamos, o no sé si afortunadamente o, no, o desafortunadamente, pero no hemos hecho grandes pivots como de, no, ya no vamos a trabajar con cooperación, sino vamos a vender helados. Porque hay casos de éxito que son así, ¿no? Sí, sí, Y la verdad es que, pero uno sí debe estar abierto como a hacer esos pivots y a estar enamorado de su idea, pero no a volverse ciego frente a esa idea, sino a enamorarse sobre todo del por qué y para quiénes es que estás haciendo lo que estás haciendo, y ahí sí encuentras que hay muchas formas y mecanismos y modelos de negocio que mediante los cuales puedes lograr. Y de repente, eh, el segundo aprendizaje, pues es que yo creo que el mundo de hoy a muchos jóvenes, yo soy profesor también en la universidad y fui en pregrado muchos años, y, y uno ve como unos chips muy raros en el mundo de hoy, no solo en los jóvenes, en la gente, en la sociedad de hoy, muy llenos de paradigmas. Ya no son los viejos paradigmas de pronto, bueno, mentiras, creo que a veces se reviven de comunismo versus capitalismo, otras cosas, pero creo que son nuevos paradigmas en torno al dinero y a la imagen, al cómo te ves y al quién eres, eh, definido por cuánto tienes y por qué tienes. Y me parece que yo no habría logrado hacer todo lo que he hecho si no me hubiera desprendido, no solo yo, sino pues también mi pareja, mi familia apoyándome en esto, desprenderme de mucha de esa, perdón, pues de esa basura que en la cabeza te meten. es verdad. Eh, de saber que tú no eres ni por el cargo que tienes, ni por la cantidad de dinero que tienes en la cuenta, ni a los restaurantes que vas, sino por lo que de verdad estás haciendo con tu vida, eh, y por la satisfacción que estás teniendo de ello. Y yo creo que ahí es donde uno le da los vuelcos a la vida más bonitos Sí. y hace que la cosa funcione. Hay mil formas de hacer que la cosa funcione. Eh, Ese es el verdadero indicador de la, Eso para mí creo que no sé son si dos decirle aprendizajes éxito o grandes. felicidad, no sabría cómo decirle y cómo definirlo,
pero es el Pues indicador. eso es una buena señal. Cuando uno no sabe cuando uno cree que el éxito es la felicidad, pues ese debería ser el verdadero éxito, ¿no? Exactamente, exactamente. Qué buena conclusión. Exactamente. Pero Entonces, sí, pues me he dado sí. cuenta, eso que dices me acaba de llegar muy a fondo porque lo he vivido este año. Mm, A veces uno cree que el estatus, el reconocimiento, el dinero, de cierta manera lo conocido, ¿no? Es lo importante y realmente el propósito y la pasión no tienen precio. Eso es un sí, tema muy sí. cierto. Y de ahí la importancia de saber sí, qué es lo que te mueve el piso de verdad como ser humano y demás. Eso creo que es muy difícil de saber a veces, pero qué bonito cuando uno lo logra y persevera por él. Juan, te voy a coger en frío. Ya, un proyecto que hayas visto recientemente ahí de cooperación que digas, wow, ¿por qué no han aplicado a esto? ¿Cuál dirías? Como para hacer ese último tip. Sí, hay unas organizaciones en el Medio Oriente que están trabajando en torno a la invención de una criptomoneda para intercambiar servicios entre organizaciones y empresas sociales de una Sí. manera ágil en el Medio Oriente. Sí, Ah, wow. bellísimo, ¿no? Opa. Pues sí, ya hay para qué. No, pero uf. Sí, Y además está en el momento correcto. claro, no, Porque la pero valoración que eso va a tener en los sí. siguientes años es impresionante. Oiga, Juan, me encantó esta entrevista, hermano. Yo sé que nos fuimos un poco más de lo prometido, pero valía la pena. Y la verdad, el modelo de Sí, muchas negocio que gracias, la verdad. nos has explicado espectacular. Te felicito. ¿Cómo? Me estabas contando sobre tu hijo que tiene 18 meses, ¿no? 18, 16, 16 16. meses. ¿Cómo se Sí, llama? ¿Cómo se llama? Ludovico, Ludovico. ¿Y tu esposa? Ludovico. Alice. Ah, o sea, los dos nombres italianos. Sí, 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 ella es nacida en Italia pues a él logramos ahí un nombre que al menos se pueda pronunciar en español. Algún día que yo me vaya, dentro de poco voy a estar de nuevo en Colombia, pero cuando esté allá nos juntamos, vamos a comer o algo, porque le tengo 1000 preguntas a tu esposa, porque uno de mis sueños es pasar unos meses en Italia. Me encantaría. Ay, bueno, no, ahí te las damos. El año pasado en la maternidad pasamos 3 meses allá enteros, nos fuimos allá con Ah, Ludovico. no, no, Mm, ni me hables que Y me yo hacen envidia. trabajé desde allá, que fue duro, pero fue muy lindo, teníamos el mar enfrente, entonces No, pues no, no, imagínate. ni me hables que me... No, no, no. Juan, un feliz viernes, hermano. Me encantó. Muchísimas Muchas gracias gracias, por un este feliz espacio. Un para abrazo ti grandote. y hablemos y botemos, botemos cuerda más. Muchas gracias de verdad por la invitación pues por haberme tenido acá. No, estoy seguro que hay mucha gente que está viendo la entrevista. Tengo más de 500 usuarios que van a estar felices de esto que les acabas de enseñar. Si ellos me escriben si ellas me escriben y me cuentan esto, yo te escribo el mismo y Claro, ojalá estas 500 personas puedan salir algunos proyectos bien lindos en tu plataforma. Así que felicitaciones y súper seguimos en bueno, contacto, hermano. Un abrazote. súper bueno, muchas gracias. Y cuando la vayas a lanzar, si quieres, me avisas y conectamos con el equipo de mercadeo para que ayuden en la difusión. Perfecto, excelente. Vamos a salir Bueno, no este lunes, sino el siguiente lunes. Y ahí te cuento. perfecto. Un abrazo, Bueno, pues Juan. muchas Cuídate. gracias. Un abrazote, Por este feliz espacio. viernes y buen fin de semana. Gracias, lo Chao. mismo, hermano. Chao, chao. Gracias.